Hola amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. En la clase de hoy vamos a tener una clase práctica interactiva. Les voy a dar una introducción acerca de este programa que se llama Tracker. Es un video de análisis y modelado que nos sirve para analizar todo lo que son fenómenos físicos, especialmente modelos cinemáticos y dinámicos, donde los podemos modelar a través de una partícula, es decir, toda la parte de fenómenos físicos, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, caída en rampas, movimiento de balones, personas corriendo, movimientos de parabólicos, movimiento de circular uniforme y bueno, todos aquellos movimientos que nosotros veamos a nuestro alrededor, simplemente tengamos un video y bajo unas propiedades que nos dice el programa, podemos determinar estas propiedades físicas. Les dejo abajo en la descripción del video el acceso a esta página web, una página gratuita donde se puede descargar e instalar pues para diferentes sistemas operativos. Como digo, es un video open source, de pronto es un poquito antiguo, ahorita hay muchas más inteligencias artificiales, pero la verdad no hay nada que envidiarle. Estamos probando diferentes programas para volver más interactivo todo el tema de la física. Por acá tenemos un fragmento de un carrito que se está desplazando por esta rampa abajo. Nosotros de este fragmento, de este video, hemos decidido analizar un fragmento. Mira cómo el carrito aquí se está desplazando. Se está desplazando ¿qué? A una velocidad muy lenta, ¿sí? Y eso es lo que nosotros nos permite este programa, poder determinar la posición, el tiempo, la velocidad, la aceleración y bueno, todas aquellas variables físicas que nosotros tengamos. Él aquí va a terminar automáticamente, mira, desde estos dos punticos negros y bueno, aquí lo tengo definido para que automáticamente vuelva a inicio. A la parte derecha y acá en la parte superior tenemos la gráfica de posición, desplazamiento versus tiempo. Vemos que en este eje horizontal tiene un tiempo de aproximadamente 6,2 segundos, que es el tiempo que dura este movimiento de aquí hasta abajo. Acá obviamente como se está desplazando a la izquierda, pues obviamente está tomando el desplazamiento negativo, la posición negativa. Vemos que en total se desplazó alrededor de 0.9 metros. Acá podemos agrandar un poco las tablas. Si de pronto no lo ven, le estoy tapando, pero aquí vemos que podemos definir el tiempo, la posición en X, la posición en Y, la velocidad en X y bueno, diferentes variables que nosotros podamos tener. Acá le podemos picar en esta grafiquita y si yo puedo aquí ver la velocidad en X. Este es el comportamiento de la velocidad, está en metros por segundo, donde obviamente está oscilando. La velocidad aquí vemos que es negativa, como le digo, está moviendo hacia la izquierda, por lo tanto podemos decir que obviamente está acorde a este sistema de referencia que he puesto. Y aquí tenemos todos los datos pues que nos dan. Más adelante iremos profundizando, iremos analizando cada uno de estos datos. Por acá tenemos otro fragmento de video, del como que vimos en la introducción. Aquí tenemos un plano inclinado. Acá le damos reproducir y este es el que nosotros analizaremos al final del video. Les enseñaré cómo es que hice este pequeño análisis. Esta es la gráfica, este recorrido dura aproximadamente 2.1 segundos y el recorrido aquí que estamos viendo es de 90 milímetros. Aquí tengo diferentes unidades. Y mira, acá tenemos un estudio de caída libre, pues obviamente el video hasta acá volteado lo tomé en vertical. Vemos también cómo deja bajando la marca de la pelota. Aquí tenemos su gráfica de posición versus tiempo. La caída de esta pelota es alrededor de 0.53 segundos y cayó una altura de alrededor de 1.8, 1.9 metros. Pues que acá lo estamos viendo la altura también con esta regla que nosotros tenemos aquí, 1.92 metros. Igualmente aquí podemos graficar todos los datos, podemos también ver la velocidad, el gráfico de velocidad en Y. Vemos cómo la velocidad en Y obviamente va incrementando. Todos estos estudios tienen que estar acordes obviamente con la teoría de
caída libre. Recordemos entonces que, por ejemplo, esta pelotita cayó con una velocidad, o terminó con una velocidad de alrededor de 5 aquí lo vemos, a 5, si aquí lo vemos, aquí en estos grafiquitos aquí que se ponen amarillo, vemos que me terminó de una velocidad en Y de 5.97. Recordemos que la velocidad la determinamos como la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad, es decir, 9,81 metros sobre segundo cuadrado por la altura, que era 1.92. Nosotros hacemos esto aquí en la calculadora, nos da alrededor de 6.1. Mira que con el programa nos dio 5.97, es decir, alrededor de 6. Muy cercano a lo real. Obviamente pues aquí está afectado con el rozamiento con el aire, pierde un poco de velocidad, pero se acerca demasiado. Ahora vamos a ver también cómo analizamos un movimiento parabólico. Aquí tenemos el lanzamiento de una pelota. Empezamos desde que suelto la pelota, le doy cierta velocidad inicial y vemos cómo es el movimiento parabólico de la pelota. Aquí ya tenemos que recurrir a dos tipos de información: la gráfica de posición en X versus el tiempo y posición en Y versus tiempo. Este movimiento dura alrededor de 0.6 segundos y obviamente aquí tenemos entonces las gráficas de posición en X y posición en Y. Aquí abajo tenemos los datos, podemos también tener los datos de velocidad en X. Y aquí tenemos los datos de velocidad en X. Si nosotros recordamos la teoría de velocidad en X, la velocidad en X tiende a ser constante, por eso aquí varía poco, mientras que la velocidad en Y sí varía drásticamente. De hecho hay un punto en el que se vuelve positiva y después termina siendo negativa. Aquí en los datos pues uno puede analizar todo este tipo de información. Les voy a enseñar cómo cargar y hacer todo este tipo de análisis. Vamos, si tienes alguna duda, alguna inquietud, déjamelo saber abajito en las cajitas de comentarios. Si crees que tienes una aplicación donde podamos utilizar este software, también déjamelo saber abajo en los comentarios. Te invito a unirme a mi comunidad de Física para Todos, donde tengo videos de contenido exclusivo para cada uno de ustedes. Te podrás beneficiar accediendo a este contenido exclusivo y me sirve de ayuda para sostener el financiamiento de este proyecto educativo. Bueno, iniciamos cargando entonces, abriendo nuestro programa Tracker. Aquí tenemos la interfaz. Cuando empezamos a utilizar el programa, realmente para llevar a cabo estos análisis son de aplicar unos pasitos muy fáciles. Son alrededor de 7 pasos los que nosotros debemos aplicar. Entonces el primer paso, vamos a importar un video. En este caso debemos ir a conocer dónde es que tenemos ese video. Vamos y lo buscamos. Una vez tenido el video, pues lo que hacemos acá es simplemente importarlo. Esperamos un momento a que cargue el programa. Es importante que esté lo más corto posible al estudio o al fragmento que nosotros vamos a estudiar. Pues obviamente esto nos ayuda. 2. El video se recomienda que esté quieto, ¿sí? No podemos tomar ojalamente en un trípode o podamos colocar el celular o la cámara en un punto donde no se pueda mover, porque todo esto nos ayuda a desestabilizar el sistema, ¿sí? Entonces, muy importante. Otra cosa que debes tener en cuenta: a qué frames por segundo o a qué FPS vas a grabar el video. Es importante que tengas eso en cuenta, aunque el programa no lo detecta automáticamente. Entre más FPS lo grabes será mucho mejor, porque te ayuda a definir un poco más. Recordemos que los FPS 6, la velocidad con la que se obtura el celular, generalmente está a 24 o a 30 FPS, pero he hecho también pruebas con 60 FPS donde nos ayuda un poco a tener más datos. Esté grabando totalmente el plano, un plano donde no se altere un poco, digamos, las dimensiones, porque esto nos va a ayudar a causar errores. Entonces, una vez grabado el video, mira, aquí estoy yo, donde estoy tomando acá el tronquito, ¿sí? Y obviamente lo dejo. De todo este tramo, entonces me interesa es conocer desde dónde empieza uno a analizar. Aquí lo voy a ver un poco mejor porque sé que les voy a tapar con
Cuando yo esté acá les voy a tapar, entonces mira que esta flechita acá me permite determinar los cuadros que yo voy a estar. Por ejemplo, ahí vemos que yo puedo empezar a grabar tengo que tener en cuenta estos datos, este número de fotogramas. Lo que está haciendo el programa es, coge el video, de acuerdo a los FPS que tenga, lo que hace es dividirlo o volverlo un poco como en cámara lenta, teniendo en cuenta esos frames por segundo. Entonces aquí estoy en el frame 240, que es donde realmente me interesa a mí. Yo puedo unirme aquí manualmente, vemos que en el 241 yo ya he soltado acá el bloquecito y él ya empieza a moverse solito. Entonces voy a empezar en el 241, voy a terminar y voy a definir qué otro frame hasta cuando llegue abajo. Más o menos yo quiero que él no me toque el piso, sino que deje ahí, entonces lo voy a dejar en el 287. Una vez analizado, visto el fragmento del video, entonces me voy a venir acá a este loguito donde de video, entonces voy a tener fotograma inicial, yo ya puse que era el 240, tamaño del paso 1, fotograma final, voy a hacer el 287. Y aquí me está detectando que el tiempo de inicio es 0, está grabando a fotogramas por segundo a 30, y cuánto sería el tiempo de cada fotograma es 0.033 segundos. Paso número 1, importar el video. Paso número 2, definir el segmento del video que voy a grabar, y aquí automáticamente ya me detectó. Si yo lo pongo acá a reproducir, él solo me va a reproducir entre estas dos marquitas que nosotros tenemos acá. Paso número 3, vamos a definir la vara de calibración. Cuando yo grabe el video, tengo que tener en cuenta qué medidas o que alguno de estos objetos que yo tenga aquí tiene una medida exacta. Entonces me vengo acá y le digo vara de calibración, se me activa esta flechita que nosotros tenemos acá. Yo definí y sé que estas baldosas que tengo acá miden 30 milímetros o 0.3 metros. Entonces vengo, se me crea esta varita, me acerco, la pongo en cada uno de estos extremos y le doy clic aquí arribita y pongo 0.30 metros. Ahora yo me puedo venir aquí donde dice editar, vamos a números, formatos, aquí números, unidades, y puedo cambiar si puedo trabajar en milímetros, si puedo trabajar la masa en gramos o el tiempo en otras medidas, lo dejamos así. Entonces aquí automáticamente me está detectando que yo puse acá 0.30 metros. ¿Listo? 0.30 metros es lo que me vale. Entonces es importante definir la vara de calibración. Otro paso que nosotros vamos a definir es un eje coordenado. Entonces yo pongo aquí mi eje coordenado. Bueno, otro punto importante es que el objeto que yo voy a seguir en movimiento le debo crear una marca que resalte entre todas las demás. Yo acá le puse este punto rojito. Ese es el punto como que yo voy a seguir. Entonces ahí pongo mi punto de origen. Acá a mí me interesa, obviamente, que el sistema coordenado baje. Entonces yo aquí me muevo por acá y veo que toda esta lineecita pues debe estar coincida con esta línea fucsia que tengo acá, que es mi sistema de eje coordenado. Una vez definido esto, tengo mi plano cartesiano. Entonces tengo importar el video, defino el fragmento que voy a analizar, defino mi vara de calibración, le colocamos el punto, el sistema coordenado, y nos vamos ahorita para una masa puntual. El siguiente loguito que nosotros tenemos acá, le damos en nuevo, le colocamos masa puntual y le podemos cambiar el nombre. Entonces acá nombre, yo acá le voy a poner bloque, que es el bloque que yo voy a seguir, enter. Y yo acá bloque le puedo poner qué tipo de huella quiero que me deje, es decir, esos punticos que vieron ahora, le puedo poner un triángulo, un puntico, un círculo, el que nosotros deseemos. Yo le voy a colocar acá este triangulito. Entonces existen dos formas de seguir ese rastreo. El siguiente paso tiene dos métodos, vamos a hacer de una forma automatizada. Entonces voy a colocar la tecla control más shift y él automáticamente, mira que el cursor cambia, y le voy a dar clic al puntico que quiero que siga.
ese puntico que quiero que siga, automáticamente se me abre este autorrastreador de posición o autotracker y hay un cuadrito. Siempre recomiendo este cuadrito ponerlo más grandecito para que dentro de este cuadro busque este otro puntico que yo acabo de decir. Eso es todo. Le damos acá, le damos en buscar. Y él automáticamente empieza a buscar y a corregir. Si tiene algún problema, aquí me dice que en el fotograma 270, puntuación de coincidencia, se encontró una posible coincidencia en el área de búsqueda mostrada, es decir, se confundió un poco acá, no encuentra ahí. Esto depende mucho de la resolución del video o depende mucho también de cómo estás claros, de cómo sea clara este puntico. Entonces yo voy a colocar Shift Control de nuevo y le voy a dar clic y él automáticamente volvió y me reconoció otro pedazo, volvió y se confundió. Mira que no hemos terminado todavía los fotogramas, le hago lo mismo acá. Volvemos más grande el área de detección y ya miramos que terminó en el frame 287. Le damos en cerrar, aquí le damos en no, el último no lo reconoció, el último frame, y le damos puntico acá. Le damos aquí en cerrar y automáticamente podemos volver a reproducir acá. Encontramos toda la información de seguimiento cinemático de esta partícula, de este bloque. Al tener estos datos, entonces vamos ahora sí a la parte del análisis de los datos. Entonces mira que en todos los puntos que nosotros hagamos, que nosotros analicemos, siempre vamos a seguir los siguientes pasos. Entonces, acá tenemos la gráfica de posición en desplazamiento en X versus tiempo. Aquí tenemos que alrededor de 1.567 segundos y recorrió alrededor de 1,01 metros. Es lo que recorrió acá. Podemos ver entonces, cambiamos aquí cómo es la velocidad en X, cómo se comportó esa velocidad en X. Esto debe tener una tendencia lineal. Nosotros podemos darle clic acá y se nos vuelve más grande. Se nos vuelve más grande estos datos. Podemos sacar una línea de tendencia si nosotros queremos. Acá, por ejemplo, no me interesa tanto en X porque en Y se supone que no se está moviendo nada. Entonces tenemos acá, podemos darle clic derecho, podemos darle en analizar. En analizar se nos crea esta información. Entonces podemos acá analizar y podemos ajustar a una línea de tendencia. Y esto es una línea recta. Vemos cómo pasamos todos estos datos y aquí tenemos esta línea recta que tenemos acá. Si nos crea una línea recta, se crea una ecuación de la forma Bx, o sea, la velocidad en X, a t más b, ¿cierto? Donde a viene siendo la pendiente de la recta. Y cuando nosotros veíamos análisis de física, sabíamos que si tenemos una curva de velocidad versus tiempo, la pendiente de la recta, pues viene siendo la aceleración. Este parámetro de a, aquí lo encontró, es de 6.57, dice acá. 6.57 exponente a la menos 1, pues eso es solamente 0.6 metros por segundo sobre segundo cuadrado, digamos, sería la aceleración. Pero bueno, un poco más avanzado ya estos datos. Otro punto importante, y es que estos datos, nosotros podemos pasar estos datos a una hoja de cálculo de Excel para realizar mejor las gráficas, ¿sí? De pronto aquí la interfaz nos sirve a realizar estos análisis, pero también lo podemos hacer en Excel. Muy fácil, muy sencillo. Entonces yo puedo tomar aquí X, mira, lo selecciono, arrastro hacia abajo, le doy clic derecho, le doy copiar datos como formateado. Nos vamos a una hoja de cálculo de Excel, llegamos a la hoja de cálculo, le damos en pegar, control V y me pegó los datos
tengo acá, seleccionamos, insertar, y aquí nos dio, mira que nos dio el mismo exactamente el mismo gráfico que teníamos ahora. Entonces aquí podemos colocar de una vez el título del gráfico, desplazamiento versus tiempo. Aquí podemos colocar tiempo, obviamente está el tiempo que está dado en segundos, y acá su desplazamiento está dado en metros. Lo bueno de eso, lo interesante es que uno puede aquí ponerle línea de tendencia. Nos vamos aquí a más opciones. Una línea de tendencia polinómica. Sabemos que pasa por 0, 0 porque en tiempo 0 nos da la intersección de 0. Y esta sería la gráfica de esta línea de tendencia con una cuadratura de 0.99%, es decir, obviamente el análisis de los datos estadísticos que nos están arrojando el programa pues son muy buenos, y obviamente aquí nosotros podemos seguir analizando todo eso que nosotros hemos visto teóricamente. Sabemos que esta sería una ecuación de velocidad en X, donde este X viene siendo realmente el tiempo, y aquí es donde nos quedaría esta ecuación. Sabemos que si yo derivo esta ecuación, esta sería el desplazamiento, y me he equivocado, el desplazamiento X en función del tiempo. Si yo derivo esta función, me daría la ecuación de velocidad versus tiempo, y a su vez la derivo, pues me daría la ecuación de la aceleración. Entonces mira que todo lo que nosotros podemos hacer con realmente los datos que tiene este programa, que son muy buenos, muy interesantes. Si te gustaría que realizara algún video en específico sobre este programa, pues déjamelo saber abajo en los comentarios, que estaríamos explorando un poco más a profundidad qué aplicaciones le podemos dar a este programa. Como vemos, es un programa muy práctico, muy aplicado a todo el tema de prácticas de laboratorio, donde podemos llevar a cabo con un buen video cualquier tipo de análisis. Incluso sirve para analizar jugadas de tipo deportivo, cuando le pegan a un balón, cuando lanzan un balón, qué velocidad tiene, qué posición, y bueno, cualquier aplicación práctica pues que se nos ocurra en la vida real. Y bueno, eso es todo por este video. Si tienes alguna duda, alguna inquietud, déjalo saber abajito en la cajita de comentarios o en mis diferentes redes sociales, donde estoy atento a responder tus inquietudes. Si te gusta el contenido de Física para Todos, te invito a suscribirte a este canal, a compartirlo con tus amigos y familiares, que me sirven demasiado esta recomendación. Recuerden, como siempre, sonreír la vida. Nos vemos en un próximo video.